Es para mí siempre algo muy grato poder tener la compañía de todos ustedes. Bueno, también poderles hacer compañía, sí, mediante estas grabaciones, compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. También compartiendo así lo que es la razón de mi fe, sí, la fe por la cual vivo. Hoy, 19 de marzo, lleva por título este día, Hay maravillas en la ley de Dios. Y antes de poder leer el texto que se encuentra en Salmo 119, el versículo 18, vamos a orar allí para entregar siempre nuestra vida en las manos de Dios y así también este estudio sea dirigido también por Él. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu gran amor, Señor, por tu misericordia. Y pedimos que en este día, Señor, tú nos acompañes siempre con tu presencia y al estudiar y meditar en tu palabra, Señor, ella pueda transformar nuestras mentes, Señor, y nosotros podamos, Señor, caminar agarrados de tu mano diariamente, Señor. Y así también nuestras familias sean benditas, Señor, por la fe que tú nos entregas y también puedan, Señor, tener la misma fe que nosotros hoy, Señor, deseamos y también estamos recibiendo de ti. Te lo pedimos en el bendito y sagrado nombre de ti, amado Jesús. Amén. Bien, el libro de Salmos, el capítulo 119, el versículo 18, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Abre mis ojos y miraré, dice el salmista, las maravillas de tu ley. El salmista le dice, ¿no? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Jesucristo es la gloria de la ley, porque en él fue cumplida la ley. ¿Sí? Los brillantes rayos del sol de justicia deben reflejarse en sus mensajeros y alumbrar la mente de los pecadores para que sean inducidos a decir, como el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Miren, Cristo es la gloria de la ley. Ahora, nosotros, ¿sí? Aquellos que hemos decidido seguir el camino que Él nos ha ofrecido, aquellos que hemos decidido poder caminar en sus pisadas, juntamente con Él, ¿sí? ¿Cuál es nuestro deber? Reflejar, dice, alumbrar hacia la mente de los pecadores. ¿Para qué? Para que ellos sean inducidos a decir, como el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea, por ejemplo, cuando un fruto, no sé cuáles agradará a cada uno de ustedes, ¿sí? Pero, por ejemplo, digamos un durazno, ¿sí? La planta crece, sale la flor y da el fruto, ¿sí? Y, por ejemplo, si ustedes ven, digamos, un durazno y ven con frutos que se ven muy opacos de color, que no se ven jugosos ni apetitosos, ¿qué harían ustedes? ¿Los recogerían o los dejarían allí? Ahora díganme, si ustedes ven un árbol de durazno con un color vivo, ¿sí? Con un olor muy fragante, muy atrayente. Además de eso, ¿sí? Se ve que es jugoso. ¿Qué haríamos? Claramente, ¿sí? Abriríamos nuestros ojos bien grandes, ¿sí? Y desearíamos probarlo y degustar sus maravillas, ¿sí? En los sabores, el olor, ¿sí? La forma de ese durazno, ¿verdad? Es lo mismo con los mensajeros de Dios. Si los mensajeros de Dios no están produciendo el fruto adecuado, ¿quién va a desear esto? ¿Sí? ¿Quién va a decir, oh, miren, yo quisiera disfrutar de esas maravillas? ¿Quién va a decir eso? Nadie. Hoy en día el cristianismo está pasando tal vez por una crisis, ¿no? No pareciese para muchos atrayente el cristianismo. Para otros sí parece atrayente, pero bueno, también hay que vernos si eso realmente no es el camino a Cristo o no, ¿sí? Porque hoy en día también se ha vuelto popular, pero de una manera distinta a la que la palabra de Dios nos revela. Vamos a seguir leyendo. Dice, muchos no disciernen las maravillas que encierra la ley de Dios. Miren, muchos dicen no disciernen las maravillas que encierra la ley de Dios.
No han contemplado lo que le fue revelado a Moisés cuando pidió, muéstrame tu gloria. Dios reveló a Moisés su carácter, ¿sí? Dios le reveló a Moisés su carácter allí al escribirlo en las tablas de piedra con su propio dedo, ¿sí? Porque Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, Señor. ¿Y qué vio Moisés? Vio las espaldas de Dios. En sí, vio a Jesucristo, quien es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la gloria de la ley. Ahora, la ley del cielo es siempre misericordiosa. Miren, o sea, la ley del cielo o sea, no es algo que o sea, que su fin sea matarte, ¿verdad? Pero, porque la ley del cielo es siempre misericordiosa, bondadosa, tierna y ennoblecedora, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo nos dice que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahora, la pisoteada ley de Dios ha de ser ensalzada delante de la gente. ¿Por quiénes? Es la pregunta. Por aquellos que alegamos seguir a Cristo, ¿sí? Porque la ley de Dios ha sido pisoteada en el mundo y hasta ahora sigue siendo pisoteada, ¿sí? Muchos siguen hollando la ley de Dios. Por eso la ley de Dios debe ser ensalzada delante de la gente. Tan pronto como ésta, o sea, las personas, se vuelvan con fervor y reverencia a las Santas Escrituras, la luz del cielo le revelará cosas admirables en cuanto a la ley de Dios, ¿sí? Y miren, por ejemplo, si nosotros vemos allí el ejemplo de lo que es tanto Daniel como José, los tres amigos también de Daniel, estos hombres, ¿dónde cayeron? En naciones paganas, ¿sí? En naciones donde se idolatraban a cualquier cosa, ya donde se adoraban a cualquier cosa, ¿no? A cualquier ídolo, ¿sí? Que ellos tenían. Pero ¿qué sucedió? Estas naciones, aunque paganas, por la muestra del carácter de estos hombres, supieron reconocer que hay un Dios en el cielo verdaderamente, ¿sí? Y Nabucodonosor, un hombre testarudo, se convirtió a la verdad y se entregó a Dios. ¿Por qué? Porque Daniel realmente ensalzó la ley de Dios en su vida. Y para Nabucodonosor esto al final resultó ser completamente atrayente, aunque tuvo que pasar por una prueba también para poder comprender esto, pero ya no pudo resistir más. El poder disfrutar aquella paz misma que disfrutaba Daniel, esa seguridad que él tenía y también así los amigos de él. Entonces, si nosotros vemos allí y nos comparamos con estos hombres, ¿cuál es nuestra condición de nosotros como cristianos? ¿Cómo estamos ante eso? ¿Sí? Tenemos que preguntarnos esto. ¿Por qué? Porque tan pronto como esto, o sea, como las personas se vuelvan, dice, con fervor y reverencia a las santas escrituras, la luz del cielo les revelará cosas admirables en cuanto a la ley de Dios, ¿sí? Ahora, si nosotros no hacemos parte de esto, de alguna manera Dios también va a llegar a estas personas. Las verdades que resultaban demasiado profundas para intelectos gigantescos son comprendidas por niños en Cristo. Miren, para muchos parece esto, ¿no? Algo muy grande, demasiado profundo, difícil de entender. Pero ¿quiénes lo comprenden? Los niños en Cristo. Los nacidos de nuevo, ¿sí? Los que se dejan guiar por Dios. No debemos considerar a Dios como un ser que está deseando castigar al pecador por sus pecados, porque ese no es el fin de Dios, ese no es su deseo. El apóstol Pedro nos dice claramente, ¿verdad? Miren, o sea, el apóstol Pedro declara acerca de esto, el apóstol Juan también nos dice que Dios es amor, o sea, y si Dios es un Dios de amor, por qué él desearía hacerle mal, ¿verdad? Al mundo que él tanto ama, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, el libro de 2 de Pedro, el capítulo 3, versículo 9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios no es un Dios que espera castigarte, que quiere matarte, ¿sí? Esa es la idea de Satanás, ¿verdad? Porque él dice eso. Él siempre quiere mostrar a Dios como un tirano, ¿sí? Como un, como un castigador, más Dios no es así.
¿sí? Entonces, el pecador mismo se acarrea su propio castigo. Si nosotros vemos también en la historia, por ejemplo, Giezi, el siervo de Eliseo, ¿qué hizo? Ganó un castigo para sí mismo, la lepra de Naamán. ¿Por qué? Por ser codicioso, por ser ambicioso. Caín, por desobediente, terminó matando a su hermano y también acarreó una maldición para sí mismo y toda su descendencia. Y así podemos citar muchos ejemplos, ¿verdad? Dios no decidió castigarlos, Dios incluso intentó salvarlos, tanto a Giezi como también así a Caín, ¿no? Dios advirtió directamente a Caín, Dios advirtió mediante Eliseo a Giezi. ¿Hicieron caso? No. Entonces, el pecador mismo acarrea su castigo. No es Dios el que desee castigarlo. Porque claramente el apóstol Pedro nos dice que no quiere Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, que se arrepientan de ese deseo, de ese mal deseo, y que no cometan esa mala acción. Ahora, sus propias acciones también crean una cadena de circunstancias que conducen a ese resultado. ¿Sí? Las propias acciones de cada persona que ha decidido seguir sobre ese deseo y cumplirlo o ejecutarlo, ¿ya? Crean una cadena de circunstancias que conducen hacia ese resultado. ¿Cuál? Su castigo. ¿Sí? Cada transgresión reacciona sobre el pecador. ¿Cómo? Obra en él un cambio de carácter. ¿Sí? Miren, o sea, cada vez que el ser humano peca y peca y peca y sigue pecando, va a ocasionar en él ¿qué? Un cambio de carácter. Y lo hace más propenso ¿a qué? A incurrir en una nueva transgresión. Miren, Lucifer cómo comenzó, ¿verdad? ¿Y en dónde está ahora? Es así. O sea, si nosotros seguimos pecando, 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 va a llegar un momento en que, en el cual ya no va a haber más salvación. ¿Por qué? Porque hemos rechazado tanto la voz de Dios que ya no la deseamos escuchar. Y la aborrecemos, como los sodomitas o como los antidiluvianos. ¿Sí? Igual. Noé 120 años clavando el arca y diciendo bien el juicio de Dios, arrepiéntanse, dejen esos deseos, dejen de practicar esos pecados. ¿Y qué hicieron? Nos dice allí que estaban comiendo, bebiendo, casándose, haciendo fiestas, ¿no? Degenerándose aún más. Y cuando vino el diluvio recién empezaron a correr de aquí para allá, cuando ya era demasiado tarde. Y al final de la historia también nos dice, ¿no? Muchos correrán desesperados de aquí para allá, pero ya no va a haber quien les predique. Tarde será esa reacción. Al escoger el pecado, los hombres se separan de Dios. Cortan ellos mismos el canal de bendiciones. Y el resultado seguro es que la ruina y la muerte. No hay más final. 2 ladrones al lado de Cristo. Uno se arrepintió y obtuvo la salvación. Otro escarneció a Cristo, se burló de él y en sí mismo se maldijo. Allí, cuando él podía haberse salvado, un Judas que por seguir sus propios pensamientos, sus propios ideales, sus propios mandamientos, terminó condenándose a sí mismo cuando podía encontrar la salvación, como un Pedro que se arrepintió. Dios tiene maravillas en su ley. Si tú quieres disfrutar de esas maravillas, si tú quieres ser ese árbol plantado junto a las aguas, que su hoja no cae, siempre está verde y da su fruto, pues entrégate en las manos de Cristo y medita en su ley día y noche. Esfuérzate en esto y sé valiente, y solamente así tu camino prosperará y podrás ver las maravillas de ser obediente a la ley de Dios. Y otros anhelarán también tener aquello que tú tienes. La gloria de Cristo. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.